restaurados, crecidos en gozo, en paz, en alegría y la confianza viva de que Dios está peleando a nuestro favor. Amén. Así que bueno, hoy no es la excepción. Hoy es un día también y Dios hoy va a aumentar sus maravillas. Amén. Bien, antes de que podamos comenzar con nuestro mensaje del día de hoy, voy a pedirle a las maestras de la escuela dominical estén atentas y los niños van a salir juiciosas, calmadas y tranquilamente a sus respectivas clases hasta los 11 años. 11 años, entonces pueden ir saliendo, muchachos, mientras que usted, mi hermana, va disponiendo su corazón para recibir pues esta palabra que yo sé que nace del corazón y la intención del Señor. Espero en Él que sea una palabra que pueda tocar su vida, hacerlos reflexionar, puedan autoanalizarse y también puedan, en el nombre de Jesús, estar prudentes, persuadidos en cuanto a las situaciones que les rodean. Amados, como iglesia necesitamos estar pendientes los unos de los otros. No solo llevar las cargas los unos por los otros, no solo amarnos, querernos, saludarnos unos con otros, no. También orar y también estar atentos a qué está viviendo mi hermano, mi hermana, el pequeño, el anciano. A eso estamos llamados. Amén. Bien. ¿Estamos listos entonces con los niños? Bien. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel. Y vamos a leer capítulo número 12, desde el versículo 1. Para que podamos estar en contexto de lo que vamos a estar leyendo acá, quiero darle una previa de lo que sucede, los acontecimientos ocurridos antes de lo que vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 12. El rey David, en tiempos de guerra, cuando los reyes deben salir a la guerra, el rey David prefirió quedarse, entre otras cosas, ocioso en su palacio, no salió con su pueblo a dirigirlos, a representarlos, a guiarlos y a llevar esa presencia de Dios que estaba en él y que debía acompañar al pueblo. Él, digamos, a pesar de que era su responsabilidad, él la evadió y se quedó. ¿Qué sucede? Que una mañana paseándose por las partes altas de su palacio, ve una mujer hermosa llamada Betsabé, una mujer casada, una mujer que en ese momento cuando David la ve estaba expuesta, estaba también desnuda y al ser hermosa, porque así lo dice la Biblia, llamó mucho la atención de David. Y David alimentó sus ojos y pecó en su corazón contemplando lo que no tenía que contemplar. Abusó de su poder, de su autoridad como rey, mandó a traer a esta mujer a su palacio y la tomó como suya. Estuvo íntimo con ella. Era una mujer casada. David había adulterado y la había hecho adúltera ella también. Aparte de todo esto, David creyó que lo que había hecho no iba a pasar de allí. La mujer se iba a quedar callada por vergüenza, su esposo cuando volviera de la guerra, allí no iba a pasar nada y él iba a salir ileso. Porque ese es el problema de mucha gente, que peca, falla y cree que va a salir ileso. Pero el pecado no perdona, Satanás no perdona. El único que perdona es Dios. Y sin embargo, Él permite que las cosas salgan a la luz para poder enmendar la vida de las personas, para que las personas puedan ser restauradas, siempre y cuando la persona quiera. Pero David no quería, él quería encubrir su pecado. ¿Y qué sucede? Que las consecuencias posteriores vinieron. La mujer quedó embarazada y David dijo, bueno, todo el mundo va a saber, esta mujer estuvo con alguien porque su esposo no estaba. Van a sacar cuenta y van a saber que ella engañó a su esposo. Obviamente cuando le pregunten a la mujer, ella va a decir, fue el rey. Así que yo tengo que limpiar mi desastre. No Dios, yo lo tengo que limpiar. Y entre tantas cosas que hizo
David, porque el problema también es que cuando nosotros andamos en una condición pecaminosa, nosotros empezamos a echarle cabeza al asunto, a empezar a maquinar cosas. Y dice la Biblia que cuando tú estás en un estado de pecaminosidad, te vas hundiendo más, y te vas hundiendo más, y te vas hundiendo más cada vez. Y las cosas que vas haciendo llegan a ser aún peores que las primeras que hiciste en cuanto iniciaste tu proceso pecaminoso. ¿Y David qué hizo? Agarró al esposo de la mujer, pretendió embriagarlo para que estuviera con su mujer y no supiese, creyese que el hijo iba a ser de él. Bueno, el hombre íntegro como era, porque resulta que era un hombre cercano a David, perteneciente a los valientes que David tenía, que estuvieron con él en las buenas y en las malas también. El hombre íntegro dijo: yo voy a deleitarme con mi mujer, mientras que mis compañeros están allá dando la vida por el rey. Entonces, viendo David que no iba a poder convencerle, bueno, vaya otra vez al frente de batalla y allá, siga dando su vida por el reino. Pero habló, maquinó con sus líderes y les dijo: ponlo en la parte más fuerte, más dura, más peligrosa de la batalla, e incluso lo dejan solo para que venga el enemigo, no yo, el enemigo, y acabe con él. En efecto, así pasó. Pero no fue el enemigo, fue David quien, como autor material, lo asesinó. Ocurridas todas estas cosas, David, de buena gente, dijo: bueno, yo me voy a encargar de la viuda de Urias, no se preocupen, yo me encargo de ella, no hay problema. Qué bueno es el rey, él se va a hacer cargo de la viuda. Así iban a quedar las cosas, o creía David que iban a quedar las cosas. En el capítulo 12 de 2 de Samuel, se acerca el profeta Natán al rey David y comienza a hablar estas palabras. Dice la Biblia 12, desde el versículo 1: Jehová envió al profeta Natán a David, y viniendo a él le dijo: Señor, ¿sabes? Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y había criado y que había crecido junto a él, así como crecieron sus hijos juntamente con él, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Imagínate cómo quería ese hombre humilde, pobre, a esa corderita, ¿verdad? Aquí está dejando la Biblia ver que era importante, sumamente valiosa para él. Le tenían un gran afecto, una gran estima a esa corderita. Y dice: comía y bebía de su propio vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Qué tremendo. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a visitarle, sino que vino y tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a visitarle. ¿Se está dando cuenta? Yo tengo tanto, pero para que no se me acabe, yo no lo voy a usar, voy a usar lo de los demás. Y tomó aquella corderita que era como una hija para ese hombre pobre que ya no tenía obviamente más, que la habían valorado y querido tanto. Y la tomaron, se la quitaron, la sacrificaron, la comieron, y este hombre quedó como un pesar, porque era lo único que le quedaba a ese hombre. Fíjense lo que dice el verso 5. Escuchando estas cosas, David se encendió el furor de él en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra quién? Contra el rico que había hecho estas cosas. Y le dijo al profeta Natán: vive Jehová, que aquel que hizo estas cosas es digno de muerte. ¿Es digno de qué? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado
Porque el pecado es eso, nos separa de Dios. El pecado nos va alejando, no es que nos separó una sola vez, nos va alejando cada vez más del Señor. Es allí lo importante que desde un principio podamos recapacitar y busquemos enmendar nuestro error, nuestra vida. La última vez que llegó un mensaje acá, no la semana pasada, la antepasada, tocaba una referencia de lo que vivimos en el servicio de jóvenes del sábado, y se había hablado allí, entre otras cosas, del verdadero arrepentimiento. Y una de las cosas que dijimos es que cuando uno está verdaderamente arrepentido, uno desea en su corazón no solo no haber cometido esa falta, sino si es posible retroceder el tiempo atrás para cambiar lo que hicimos, para obviamente no hacerlo. Si usted tiene un sentir como ese, cuando le ha pecado y ha ofendido a Dios, déjeme decirle que usted está verdaderamente arrepentido. No es lo que obligatoriamente usted tiene que sentir, no. Pero si a muchos les ha pasado, como me pasó a mí, y me puede volver a pasar a mí, pues es porque usted está verdaderamente arrepentido. Y asegúrese de verdad de poderse arrepentir legítimamente, porque aquel que ofende a Dios es digno de muerte. Y la muerte espiritual, las consecuencias de estar separados, alejados, desprendidos de Dios, son así fatales. Jesús decía: separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No, yo sigo haciendo y deshaciendo, pero no lo que verdaderamente vale la pena para tu vida. Lo que Dios quiere que tú hagas junto a Él, no por Él, junto a Él. Porque muchas veces las cosas que hacemos creemos que las hacemos para Dios y en realidad no nos damos cuenta que las hacemos porque nos bendice. Usted ora no por Dios. Usted, aunque lo hace para exaltar y glorificar a Dios, la bendición es para usted, no para Él. ¿Sí? Verso 6 dice: y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y debe pagar, prácticamente le está diciendo, o es lo que le está diciendo, y debe pagar la cordera con intereses, con creces, más aún. Mire, ¿usted sabía que Dios cuando cobra con interés? Cuando nosotros leemos textos como los de Levítico, que se habla del diezmo, dice que si uno tomase el diezmo que tiene apartado para el Señor y se presentó una emergencia, se presentó algo, y usted, necesita tomar ese diezmo para utilizarlo y no dárselo al Señor, cuando usted lo va a pagar, Señor, aquí voy a reponer ya el dinero que me he tomado de mi diezmo y tal, el Señor, la Biblia dice que usted tiene que añadirle un 20% de interés. ¿Sabía eso? El Señor cobra intereses. Pero Él es claro, Él dice, cuando tú le prestes a alguien, si no es del pueblo de Dios, le puedes cobrar interés. Pero si es del pueblo de Dios, no le cobres interés. Préstaselo para que lo ayude y Él después te lo tiene que pagar. Pero sin interés. ¿Sí? Ojo con eso. Así mismo, amados, es las consecuencias del pecado. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros ofendemos a Dios y dañamos a alguien más, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios, comenzar un proceso de restauración, un proceso de acomodo, de rectificación en nuestra vida. Y así mismo, si hemos ofendido a alguien, tenemos que resarcir nuestra ofensa también, aún de una mejor manera que la ofensa que nosotros cometimos, para que usted lo sepa. Si usted tiene a alguien allí ahorita, el Señor lo trae a su mente, y usted le ha fallado a alguna persona, ha ofendido a Dios, es buen momento para que desde ya,
espere que termine el mensaje desde ya, usted pueda ponerse a cuentas con el Señor. No te digo, dime lo que hiciste, cuéntamelo, tú lo sabes, Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú comiences a ser restaurado. ¿Cómo? Desligándote de eso, comprometiéndote con Dios, firmando en tu espíritu con el Señor de que tú vas a dejar de hacer esas cosas y vas a buscar enmendar tu camino, no con tu fuerza, sino con el poder del Señor. Señor, yo lo puedo, yo estoy atado, a mí las loterías me tienen arruinado, Señor, o arruinado. Todo el tiempo yo trato de no jugar, de no apostar, de no hacer el parlay, la cosa, pero es que no sé, porque es que no lo disfruto. Yo lo hago porque sencillamente me entretiene y no le hago mal a nadie con eso. Solamente te ofendes a Dios y te haces mal tú y te haces algo. Entonces, amados, cuando nosotros pensamos de esta manera, nosotros no podemos avanzar. Quedamos allí, sumergidos, como dice la Biblia en los Salmos, en el lodo cenagoso. La Biblia dice que el Señor nos saca del lodo cenagoso, pero ¿estás tú extendiendo la mano para que Él te saque? ¿O te estás allí regodeando en medio de ese lodo cenagoso que te hunde cada vez más? Hay casos en la Biblia, casos de inmoralidad, como el de las mujeres que dejan de querer a los hombres y buscan desorientadamente el abrigo en otras mujeres. Y dice la Biblia, en casos como esos, por darles un ejemplo, que el Señor las entrega a sus pasiones, las entrega y se van hundiendo, deteriorando cada vez más. Y su condición espiritual se degrada hasta tal punto que quedan hechas nada. Siempre sale la oportunidad para recordarles la referencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando corregía a alguien y lo corregía y lo volvía a corregir y instaba a la iglesia a que lo corrigieran y persistía, Pablo decía: lo entrego a Satanás. Lo entrego, ¿para qué? Para que Satanás lo abuse, lo muela, y nosotros nos regocijemos de su desgracia. No, Pablo lo dice: lo entrego. Él quiere estar ahí, lo entrego a Satanás, para que cuando venga el enemigo a afligirlo, a quebrantarlo, a hacerlo sufrir verdaderamente con interés la consecuencia de su pecado, pues entonces allí su alma pueda ser restaurada, porque eso es lo que dice. El cuerpo, dice así, el cuerpo sea destruido, pero su alma pueda ser restaurada. Porque el pecador que no entiende por las buenas, amados, tiene que pasar a las cosas malas para entender por las malas. Y nosotros, los que somos padres, siempre lo hemos dicho: por las buenas, te lo estoy diciendo por las buenas. Si después no hacen caso, le decíamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces van a venir las malas, vas a aprender por las malas. O los aconsejamos para que sean precavidos de ahorita, aprovecha ahorita y no te toque aprender por las malas. Cosas como esta, frases como esta. Los hijos las han escuchado, no las han escuchado. Y nosotros los padres las hemos dicho. Así es, amados. La verdad es que no es un dicho, es algo que nace de la misma palabra del Señor. En esta hora el Señor anhela, iglesia, que podamos todos aprender por las buenas, que no tengamos que vivir más aflicción, de la aflicción de sentir que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado al Señor, que hemos agredido a alguien, que hemos murmurado, que hemos juzgado, que hemos atacado verbal y hasta físicamente a alguien, a un hermano,
a un ser querido, un familiar. ¿Por qué? Porque sentimos que nos están señalando o nos están agrediendo o que quieren venir a restregarnos en la cara que nos equivocamos. No podemos tomar esa actitud. Tenemos que ser humildes de corazón y aceptar la rectificación. Porque si yo a usted lo veo o la veo, sin importar la edad que tiene, si es mayor que yo, obviamente yo le debo un respeto. Aunque yo a todos deben decirle que lo veo por igual. No es que si yo soy mayor que usted lo voy a tratar de una forma y si usted es mayor, de otra. No. Todos son mis hermanos y todos merecen ser tratados con respeto. Todos. Aquí no se hace acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10. Amén. Amén. Así que, mis hermanos queridos, por favor, iglesia del Señor, tenemos que huir como huyó José de la tentación y el pecado y buscar restaurar nuestra vida por la buena. Porque tener un propósito de Dios en nuestras vidas quiere decir que Dios lo va a hacer. Sí o sí, Él lo va a hacer. Porque Él lo que dijo, Él lo va a hacer. Él no es hombre para repetir. Y Él lo va a lograr por los medios que sea. Nos duela o no nos duela. Oh Señor, tú verdaderamente me estás probando, me estás formando con fuego. Pero si te quería formar con caricia, con amor, y tú no te dejaste, tiene que venir el fuego, tiene que venir el podarte las cosas malas de tu vida, como también lo enseñaba Jesús. Incluso, hablando de podar, usted sabe que la congregación del Señor, como congregación, también es podada. Cuando hay hermanos o hermanas haciendo cosas indebidas y convirtiéndose en algo tóxico para la familia del Señor, búsquelo en la Biblia. Dice la Biblia que serán podados de la congregación. Podados, así como quien embellece nuevamente el árbol y va quitando lo que lo hace feo, lo hace desagradable. Así el Señor dice que poda a aquellos que no van conforme al propósito que tiene con la congregación. Amén. Amén. Sí. No tenemos todavía micrófono. Bien. Avanzamos entonces. Dice el verso 7. Entonces dijo el profeta Natán al rey David: tú eres aquel hombre. ¿Usted ha escuchado la frase que dice: ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién la ha escuchado? O a mí el único que me juzga es Dios. Y te quieren manipular con textos como que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Sí o no? Entonces, tú eres pecador también, tú has fallado también, tú no tienes derecho de exhortar a nadie, de llevarlo al arrepentimiento. Tú no, nadie. Pero la Biblia dice que debemos hacerlo. Porque si no lo hacemos, somos como Pilato, nos lavamos las manos y dejamos que sigan haciendo y deshaciendo. No, la Biblia dice que tú tienes que jalar a esa persona. Jalarla y exhortarla por su pecado. No hizo caso, busca al testigo y vuelves a jalar y le vuelves a decir: no, tampoco hizo caso. Pues ahí es donde viene Pablo y habla de señores de la congregación, fulanito de tal está en este pecado y lamentablemente sepan que es tóxico para cada uno. Dios mío, el escarnecimiento público, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces
le puede dar una palabra edificante, de bendición, y le van a creer todo lo que usted dice. Se lo van a creer porque usted es cristiano, usted va a la iglesia. Y ahí está Dios. Natán era un profeta, un hombre de Dios. ¿Y quién era David? El rey. El rey. La cabeza del rey. Y Natán le dijo, ¿eres el rey? Sí. Le dijo, sirvo al rey del rey. Yo no puedo encubrir lo que tú hiciste. Dios me lo reveló. Porque no le fueron con chismes a Natán. Nadie lo había sabido. Solo David, Betsabé y Dios. Y Dios lo reveló, porque ese es el asunto. Creemos que las cosas no se van a saber. Dios de alguna u otra manera las va a traer a la luz. No dice la Biblia que lo que hacemos en secreto, Él lo saca público, lo debería público. Así lo dice la Biblia. Ah, no, pero tú no juzgues cuando dice, porque lo que hacéis por mí en los secretos te lo recompensaré. Eso sí lo juzgues. Pero lo demás, esa es la verdad, amado. Tenemos un Dios justo, un Dios de justicia. Y Él, aunque nos ama, no confunde el amor con la alcahuetería. Él toma medidas. Si Él no nos reprendiera, seríamos como quien no tiene padre y no es corregido. Seríamos bastardos. Así lo dice la Biblia. Pero gocémonos, decían los apóstoles, cuando somos disciplinados por el Señor. Porque eso es muestra de que nos ama. El padre que no disciplina a sus hijos, ¿qué dice la Biblia? No los quiere, ¿los qué? Los aborrece, los aborrece. No me importa, se le anda torciendo, árbol torcido, bueno, que se siga torciendo. Ya con el que se siga torciendo, no. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que corregir. Dios nos ama. Y gloria a Dios que nos disciplina. Nos duele, claro. Hemos llorado, claro que sí. Nos hemos avergonzado, ¿Cuántas cosas no podemos nosotros sentir cuando fallamos al Señor? Pero le aseguro que su proceso ahora, después de tantas veces que ha tropezado y el Señor lo ha levantado, su proceso ahora es más rápido, es más beneficioso, porque antes no tenía usted la madurez, pero ahora ha conocido cómo Dios puede trabajar aún en medio de su falta, porque usted toma la actitud correcta. Como dice mi esposa, decisiones. Todo es cuestión de decisiones. ¿Qué decide usted hacer? Deuteronomio 28 dice: he aquí el camino de la bendición y el camino de la maldición. Te aconsejo, dice el Señor, que escojas el camino de la bendición y te vendrán todas estas bendiciones. Pero si tú escoges el camino de la maldición, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces dijo el profeta Natán al rey David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, porque tú eres el rey, pero él es el Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El Señor nos ha redimido. No nos ha librado el Señor de la condenación y de la muerte eterna, de la condenación eterna. Él nos ha librado y seguimos nosotros como ovejas cabezonas, testarudas, desviadas del camino que el Señor ha trazado para nosotros, para que nos vaya bien, pero no nos importa. Verso 8: y te di la casa de tu Señor, aquel que te perseguía, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, escuche bien lo que dice aquí. Si esto era poco, te hubiese añadido mucho más.
habían grandes cosas preparadas para David. Te abrías. O sea, ya no se las va a dar. No se las dio. No se las dio. Porque cuando nos equivocamos, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero las cosas no son iguales. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en el hombre. No quiere decir que vamos a desconfiar unos de otros, no. No quiere decir eso. Nosotros nos tenemos confianza unos con otros, bueno, quizás nos confesamos algunos secretos o hablamos de algo en una asesoría o en fin, tantas otras cosas que podemos decir. Tenemos un grado de confianza, ¿verdad? Pero si alguien nos traiciona, ¿verdad? Nos sentimos dolidos, ofendidos, traicionados de la palabra. ¿Y qué sucede? Que tenemos que pedirle verdaderamente a Dios que nos ayude a perdonar a aquel que nos ha traicionado, porque no es fácil. Bueno, no, ya, tranquilo, yo te perdono. No me dolió, no, eso es mentira. Nos cuesta perdonar. Pero bueno, si decidimos perdonar, Dios nos ayuda y perdonamos, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder? Que hay una consecuencia. Ya usted no va a confiar igual en esa persona, ¿verdad que no? No, bueno, yo te di este dinero para que me lo guardara y te lo gastaste. Está bien, yo te perdono. Después de un tiempo tal, te perdoné. Usted va a agarrar, toma, volverme a guardar dinero. A mí. No, porque sabemos, lo podemos perdonar, podemos seguir siendo amigos, pero ya no podemos confiar igual. No podemos confiar igual. Ya hay un precedente. Y la vida, amado, cristiana, es como un currículo. Y según el currículo que nosotros presentemos, será el nivel de aceptación de las demás personas. Nuestro testimonio, nuestra vida junto a Dios, en lo bueno y en lo malo, trazan ese currículo, nuestra carta de presentación. Y miren, amados, miren bien, que son cosas que quedan escritas. No, pero si Dios perdona y echa todo al fondo del mar y no se acuerda más de él, es verdad, ese es el perdón del Señor, pero lo hiciste y no lo puedes borrar, y eso siempre va a traer consecuencias. No, entonces no me perdonáis, de verdad, no me perdonáis. Bueno, dile a mi cabeza que no se acuerde de eso. Ahí en la cabeza quedó registrado, en la base de datos que tenemos aquí en la computadora esta, quedó registrado lo que tú hiciste. No dice en rojo, ódialo por eso, no, dice cuidado con él, porque fue capaz de hacer esto. Ya esto no es, amado, consejos espirituales, ya esto ya tiene que ver con la misma psicología, mis hermanos, del ser humano. Ya eso tiene que ver con eso. Entonces, vamos nosotros a estar claros, como personas ya grandes que somos y maduras, a entender cómo son las cosas. Nada con el micrófono. Ok, perfecto. Entonces, le habría añadido mucho más, pero no le añadió. Dice el verso 9, ¿por qué pues? Le está preguntando Dios a través del profeta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David, ¿cómo te la doy? Si lo que has aprendido de la vida junto a mí, lo has tomado en poco. No le diste el valor. Y por eso no te importó hacer lo que hiciste. Estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón. Haciendo lo malo delante de sus ojos, los ojos del Señor. A Urias Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos
de amor, lo que ya yo les había adelantado. Verso 10. Por lo cual ahora, le dice, repita conmigo, consecuente. Consecuente. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti. ¿Qué hará levantar? El mal sobre ti. De tu misma casa, le dice. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Fíjense cómo lo dice. Mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. ¿Se fija que Dios nos saca a la luz? ¿Qué más luz en pleno sol? Y Israel era el desierto más. Es como Maracay. Sol, arena. Pero no, está hablando de públicamente. Está hablando públicamente. Consecuencias. Tú lo hiciste, bueno, vendrán males. No, porque mucha gente cree que él puede conseguir cosas del diablo y él no les va a cobrar. Mucha gente cree eso. Y Satanás, yo siempre se lo he dicho, él cobra por interés. Él no quiere que seamos felices. Me saqué la lotería, me saqué el kino o lo que el premio grande que pueda haber ahorita en la actualidad, me lo saqué. Gracias a Dios, no le des la gracia a Dios. Dios no te provee a través de juegos de azar. Dios no te provee. A mí me quieren hacer ver los muchachos cuando los escucho del parlé y la cosa. No, mire, señor Mario, de verdad que sí, Dios me ayudó porque no tenía yo ese día para comer. Y tenía nomás 2.000 bolívares, no tenía para comer, pero tenía 2.000 bolívares. Con 2.000 bolívares yo compro pan para el desayuno y la cena. Él no tenía, pero tenía 2.000 bolívares y lo jugó en parlé y me lo gané. Y gracias a eso yo pude salir a pasear y a comer sabroso unas pizzitas con mi familia. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque en vez de depender del parlé, no le pediste a Dios que hiciera un milagro en tu vida. Porque ese es el problema. Claro que el diablo te va a dejar que te ganes el parlé. Te va a ayudar a que te lo ganes. Para que tú confíes, no en Dios, sino en el parlé. Para que cuando tú necesites dinero no le pidas a Dios, sino que le vas a pedir al parlé. Y cada día estés más atado al parlé. Así es. Caíste redondito. Pero va a llegar un momento en el que vas a necesitar con todo tu ser jugar el parlé, tengas o no tengas necesidad, y lo vas a jugar, y lo vas a volver a jugar, y lo vas a seguir jugando, y ya no vas a tener con qué jugar y vas a pedir prestado, y vas a seguir buscando, y vas a seguir apostando, vas a seguir sumergido en esas cosas. Y ya no van a ser 2.000, ahora van a ser 20.000, van a ser $100. Como he escuchado gente que, uy, me lo hubiera ganado, hubieran sido $4.000 que me hubiera ganado ahí, solamente $100. ¿Qué no hago yo con $100? Y me lo dicen así como así. Y perdieron los $100. Entonces, ahí. Tengo el caso de una compañera que el hermano vive pidiéndole, te quedó algo de arroz, te quedó algo de cosas. Trabaja, no. Trabaja, gana más que ella. Pero con esos jueguitos de apuestas en el teléfono, está metido en todos esos juegos, antes ganaba, ahora puro pierde. Ahora está en un punto en que cobra y todo se lo juega y todo lo pierde y no puede comprar para comer. Y peor aún, le pide prestado, le pide a alguien, mira, ayúdame, que no me alcanzó la quincena para completar la comida, y se lo regala y va y lo juega también y lo pierde también. Y está en esa condición tal que no solamente él está perjudicado, sino que está dañando a su familia también. Porque cuando nosotros hacemos algo, dañamos también a nuestra familia, porque son los que están cerca de nosotros y son los que se impregnan de las consecuencias de nuestro pecado.
Y más si usted es el proveedor de su casa. Imagínese usted, un padre, bueno, aquí en Maracaibo eso lo sabemos. Cómo la gente va, cobra y se gasta casi todo en licor, en apuestas o hasta en cabaret y en cosas de esas. Y los hijos y la esposa pasando roche en su casa. Como el chiste aquel que contaba uno que, compadre, ya cobré, ya me pagaron los $200, ¿verdad? Sí. Bueno, ya sabes, compadre, déjame comprar $5 de pan y después con lo demás vamos y nos lo bebemos. Y vino el otro compadre muy sabio y le dijo, padre, ¿no será mucho pan? Le dije, parece risueño, parece mentira, pero eso pasa. ¿Usted cree por qué que los hermanos de la etnia Guayú, muchos tienen por costumbre, trabajan toda la semana en la construcción y los sábados, que es día de pago, ¿a quiénes ve haciendo cola para cobrar? ¿A quién? A las esposas. ¿Por qué? ¿Esas son las jefas de la casa? No, porque son las administradoras de la casa. No, tienen que ir a buscar los pobres. Porque si no, miren, no llegan. No llegan. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Hay mucha gente atada, perjudicada, activa, y está trayéndose por los pies a la gente que nos ama. Porque así como hay personas que pueden ser tóxicas para una congregación, hay padres, madres, hijos, tíos, sobrinos, nietos, tóxicos en su familia, pudriendo su familia, hermanos. Y no digo que sean perversos, malos, que merezcan la muerte horrible y espantosamente, no. Están verdaderamente ya tan sumergidos en la pecaminosidad que, como dice la Biblia también, los hace esclavos, porque el pecado hace esclavos. Y ya deja de ser él para vivir como un zombie por el instinto y la marea a donde el pecado lo va a llevar. Es terrible. Es terrible. Por eso es que Jesús decía que él vino a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las prisiones, porque el pecado es lo que hace, te encarcela y te aprisiona. Y el diablo se ve. El diablo muerto de la vida. No, yo soy cristiano, y usted va y vive así y dice, no, yo me voy con el Señor. Podré ser una horrenda persona, pero yo me voy con el Señor. Porque, yo soy cristiano y yo acepto a Cristo en mi corazón, pero yo vivo como un tal. Le recuerdo. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Según sus frutos, pues, así eres tú. No eres lo que dice Pilate, eres lo que sale a la luz de ti. Jesús decía, porque del buen tesoro que el hombre tiene en su corazón, de eso muestra. Porque del mal tesoro que tiene, de eso habla. Fíjense que no estoy dándole conclusiones mías. Estoy tratando de que todo lo que digo sea fundamentado y citado por la palabra. Usted no sabe lo que me está diciendo, sí, pero usted sabe lo que yo qué versos voy a citar. Lo sabe. Amados, es necesario que la iglesia por las nuevas haga un stop, todos, y podamos recapacitar en la vida que estamos viviendo. Llegar un tiempo de bendición para la iglesia por las nuevas. Llegar. Antes que usted diga amén, espere que le diga por qué. Dios está sacando a la lucha. Dios va a quitar muchas cosas para que podamos seguir avanzando. Lo va a hacer, amado. Hay gente que el pecado tiene su conciencia caracterizada. Eso se va a acabar. Y hay gente que está triste por el piso, destruido, porque el pecado lo tiene pisado, pero no se han dado cuenta que están en esa condición. Ellos creen que es otra cosa,
Veréis que es una enfermedad emocional, mental, psicológica, depresión, que no tienen dinero, problemas en el trabajo. Veréis que es eso, pero no, jamás. Es la consecuencia del pecado, de estar separado del Señor. Fíjense que le dijo a David, lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer ahora en público. Para los que conocen la historia de David, si no se las cuento rapidito, hubo un problema con sus hijos. Un hijo abusó de su hermana. Después, otro hijo, por defender a su hermana, mató a su hermano por abusador. Ese mismo hijo que fue asesino y mató a su hermano, no fue reprendido. David vio todo ese desastre que había ocurrido y también siguió fallando y encubriendo todo el pecado. Porque encubrir el pecado es peor que lavarnos las manos. Cuando nosotros encubrimos los pecados que presenciamos y sabemos. ¿Y qué pasó? Que ese mismo hijo odió tanto a David que se levantó en rebelión contra su propio padre, contra el rey. Y dice la Biblia que se paraba en los caminos a enamorar, a seducir a los del pueblo de Israel que podían ayudarlos a derrocar a su padre. La gente que anda en pecado, hermanos, hace eso. Empieza a exponer y a buscar manipular y a dejar en mal a otros para justificarse. Pero es que es tremendo, miren, es tremendo, porque yo veo casos en los cuales me quieren mostrar al infractor, al pecador o a la pecadora, me quieren mostrar como la víctima de la historia. O sea, ofenden a Dios, pero como les están pasando cosas malas y tristes, ellos son la víctima. Ellos son la víctima. No, están sencillamente viviendo las consecuencias de su pecado. Acéptenlo con gallardía, acéptenlo con madurez, porque Dios los está disciplinando para restaurar. Dios no va a dejar las cosas como si no hubiese pasado nada. No, si dejársela pasar. Dios no es David. Él toma medidas porque nos ama. Y las consecuencias tienen que venir. Y no van a quedar las cosas impunes, como si nada hubiese pasado. No, pero no. Aquí yo soy la víctima. Me voy de la iglesia. Eso es lo primero. Me voy de la iglesia. Eso es lo que dice. Porque se ofende. ¿Y sabe qué hace Satanás? Lo logré. ¿Qué se va a restaurar nada? ¿Qué se va a arrepentir nada? No. Ya está. Lo logré. Se fue de la iglesia. Listo. No, que se va para otra iglesia. La otra iglesia va a hacer lo mismo o peor. Quizás en donde estabas te trataron con suavidad, con amor, porque te quieren, porque te entienden, porque te comprenden y saben que tropezaste, caíste y te van a ayudar a levantar. En la otra no. Me disculpa, mi hermano, usted llega acá y usted aquí no va a descomponer el rebaño. Y vienen y le dicen cosas que capaz hasta ni guiadas por Dios son y agarran y los hieren, los escarnecen, secreta y públicamente. Y entonces, ¿qué va a decir esa persona? Me voy de esta iglesia, pero ya no voy para otra. Todas las iglesias son iguales. Entonces, se alejan del evangelio. Y ahí es donde Satanás dijo: gané. Lo aparté. Hice que apostatara, que fuera rebelde, que hablara esto, que ignorara lo otro. Listo, lo logré. Y lo sacaron del evangelio. Te habría añadido aún más. Muchas cosas hermosas, bellas, tenía preparadas para ti. Pero ahora viene este gran mal. Pero tranquilos, mis hermanos, que esta historia no tiene un final triste y de derrota. La palabra de Dios es una palabra que tiene siempre
finales felices. Porque Dios, desde un principio, desde que las cosas ocurren, ya Él tiene un plan. Ya Él tiene un plan. Porque usted empieza en Génesis por la caída del hombre, pero termina en Apocalipsis dándose cuenta que desde que el hombre cayera, ya Cristo estaba destinado a ser lo que iba a ser. ¿O no? Amén. Verso 3. Entonces dijo el rey David a Natán. Fíjense bien la actitud de David. Parece que David era conforme al corazón. Yo espero, amados, que todos aquí podamos ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. De verdad, amados, yo espero que podamos tener ese mismo sentir que tuvo David, que deberíamos. El mismo Espíritu Santo que estuvo en él, estuvo en David. Que estuvo en David, perdón, está en nosotros. Y le dijo: pequé contra Dios. Y Natán le dijo a David: también el Señor ha redimido tu pecado. No morirás. El Señor te perdonó. Pero ¿qué dijo David? Reconoció. ¿O no reconoció? Sí, reconoció. Las cosas que le dije que iban a pasar, pasaron. Después viene el golpe de estado y todo lo que pasó. Ay, lo que dice ahí, de que este hijo que lo derrotó lo hizo huir y salió huyendo, y vino el hijo y tomó a todas las mujeres de David, y allí en la terraza del palacio frente a todo el pueblo, el hombre estuvo en una sesión pornográfica con todas las mujeres de David enfrente para humillar públicamente que fuera. A veces pareciera que la Biblia no fuera para menores de 13 años, que fuera PG-13, pero no, eso es para todos. Porque hasta los niños a veces tienen que entender las consecuencias de un pecado, y más cuando se pretende mantener. Y hizo todo esto y lo hizo, y después Dios lo ayudó y restauró su reino como restauró su vida. Pero aquí está David reconociendo lo importante que podamos reconocer, frenar lo que estamos haciendo y dar un paso en reversa a ese mal que vamos a estar cometiendo en el camino. Y el profeta le dice: ¿qué? No le cita primero de Juan porque todavía no se había escrito, pero seguramente algo así le dijo, que si confesase tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo mal. Tranquilo, no morirás. Así le dijo el profeta. Pero viene y dice: ojo, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Continuamos por eso. Caramba, pero qué triste. O sea, Dios le niega la vida a un bebé. Dios le niega la vida a un bebé. Recordemos que estamos hablando de un Dios que mandaba a su pueblo a aniquilar todos los pueblos que eran paganos y enemigos. Pero no es porque nuestro Dios es un Dios sanguinario, no. Es porque Dios quiere que entendamos que en cuanto al pecado no puede quedar nada. Nada puede quedar, porque lo más mínimo que queda es como un bosque donde hay toda una cenicita prendida. Esa ceniza puede volver a arder cuando sopla el viento, empieza a arder y se empieza a propagar otra vez y el incendio vuelve a aparecer. Entonces el Señor siempre ha enseñado que debe ser erradicado el pecado todo. Por eso, usted ha escuchado ese asunto de que la gente del chino, que la mayoría de los que se han sabido, los que no se han sabido, no sé, pero que se ganan el kilo y los millones aquí y allá y tal, y con los años van a ver y están otra vez en la misma. Se le acabó el dinero, se le acabó todo, y quedó en lo mismo. Quedó en lo mismo. Porque si Dios va a restaurar la condición de alguien, va a generar todo. Y en
después de esto dice el verso 15, Natán se volvió a su casa. Ya el siervo del Señor, el enviado del Señor, cumplió su propósito. Lo importante de todo esto es que cumplió su propósito. Dijo lo que tenía que decir, escuchó de David lo que tenía que escuchar, volvió a decir lo que tenía que decir y para su casa, ya cumplió. Ya él no empezó, pero tranquilo, no te preocupes, te entendemos. No habló de más, no habló de más. Él hizo y se fue. Él se pudo haber conseguido con dos escenarios: que David fuera un grosero y lo mandara a matar, o que David actuara como él actuó. Reconoció, confesó que había fallado y Dios lo perdonó. Hay gente que no es así. Recuerda cuando estuvimos leyendo semanas atrás lo que sucedía en Números capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, el pueblo de Israel con los espías. ¿Qué quería hacer el pueblo de Israel con los niños? Apedrearlos. Los quería matar. A los que lo están guiando, a los que les trajeron buena noticia, los querían apedrear, lapidar, matar. Porque eso es otra cosa. Que nosotros, los líderes de una iglesia, de una familia, por hacer las cosas bien, muchas veces en vez de conseguirnos un David, sí, mi hermano tiene razón, porque usted dice, no, conseguimos son ataques. Nos tiran piedras, nos tiran cosas, hablan mal, murmuran, nos ofenden, nos botan de la casa, quizás, no sé qué les habrá pasado a ustedes. Muchas cosas me han pasado. Pero las sigo haciendo. No porque eres un metido, no, porque Dios me manda a que tengo que hacer. Dios me lo ha levantado. Y saben que cuando yo esté en la presencia de Dios, yo quiero que Él me regañe cuando me esté jugando con las menos cosas posibles. Ahí van a ver cosas. Porque dice la Biblia que aún de toda palabra ociosa, dice Mateo, que hayamos dicho, daremos cuenta. Aún. Pero si puedo evitar una que otra, gloria a Dios. Entonces tengo que hacer. Y como decía Pablo, yo no estoy para agradar a los hombres, para que los hombres me acepten, me quieren, como dice por ahí, me queda bien. No, bueno, ¿saben qué ofensivo para mí? Que me puedan decir eso, vos me queda bien. O sea, peor que alcahuete. No. Bueno, te vas a ofender, te va a dar rabia, pues lo siento, pero aquí tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice, porque para eso existe la palabra, no para ser ignorada, sino para ser hablada, dicha, y con ella puede hacer lo que dice que hace, porque dice la Biblia en la carta de Timoteo que la palabra del Señor es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios puedan ser preparados, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Te duele la palabra de Dios? ¿Te duele que te lo digan? Algo mal está aquí. Pero mientras no se manipule y se tergiverse, si te la están diciendo, analiza antes de ver. Porque eso es un bien para ti. Dante Gebel decía, no, pero es que yo cuando predico y tal, yo les echo chistes para diluirle la palabra, para que con anestesia, para que no les duela tanto y la puedan ir asimilando. Hermano, discúlpeme, señor Dante Gebel, Jesús no andaba echando chistes para que la gente le doliera menos. Él iba a lo que iba. Y después que decía, él soltaba lo que tenía que soltar, conforme a Dios, al Padre le había dicho, él agarraba y seguía haciendo la obra. Pero no, a nosotros nos va a tocar a todos aquí nos va a tocar exhortar a alguien que hemos visto en una situación y sí, o aceptan o nos van a tirar. Pero tranquilo, los espías salieron librados porque Dios estaba con ellos. Porque Moisés y Aarón, antes de preocuparse, se tiraron en tierra a orar al Señor, Dios los libró, hermano. Porque el propósito que tiene el
Señor es, amados, un propósito que no va a ser detenido por nada. ¿Amén? Así que no se preocupe, que mientras usted no termine de cumplir el propósito de Dios en su vida, usted prácticamente en esta vida es indestructible. Es indestructible. Mi hermana, mire yo, rapidito. Pero rapidito, sí. No perder el tiempo. David cayó en sentimentalismo con su hijo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra ahí? Que nosotros no nos podemos mover por sentimentalismo cuando estamos predicando la verdad. Porque realmente la palabra que usted está dando tiene que incomodar el alma para arrepentirse. No el arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Es un arrepentimiento que requiere transformación en nuestra forma de actuar y de comunicarnos con el prójimo. Obviamente, gracias, hermano. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. De eso se trata, para que por si no les había quedado claro. Dice la Biblia, en el mismo verso 15, y Jehová hirió, o mejor dicho, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias, porque todavía era la mujer de Urias, aunque él estuviera muerto, había dado a David, y enfermó gravemente el niño. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, desesperado David. Dios mío, sí, hice algo malo, terrible, todo lo demás. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y él no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más ahora se va a afligir el rey si le decimos que el niño muere? Imagínense usted su posición. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Solamente voy a rescatar algo porque ya vamos a avanzar de la hora. De aquí, suposición. Ellos suponían que David iba a reaccionar de alguna manera. Después David les da una sorpresa. Pero suponían eso. Amados, nosotros cuando estamos haciendo la obra de Dios, no podemos andar con suposición. Yo supongo, tú que estás desconectado de Dios, no es el Espíritu Santo el que te guía a hacer la cosa. No te está mostrando Dios por qué puerta vas a entrar. No te está dando la palabra que vas a decir. ¿Cómo que vas a estar suponiendo? No, yo supongo que si hago esto, hago aquello, el hermano va a reaccionar mal, la hermanita se va a ofender y te va a prender aquí una desalentada. Y entonces nos hacemos y no decimos nada, porque suponemos. Es como que vengan a usted y acusen de que usted está haciendo esto, aquello, lo otro, y usted ofendió, y usted dijo, y usted murmuró. Pero ¿cuándo? No me imagino, porque tal, porque por cómo se han dado las cosas. Suposición. No supongo. Porque no va a ser que esas suposiciones es más bien el diablo por aquí hablándote y tú maquinando en tu cabeza y todo lo demás, empezando a envenenarte en contra de aquellos que te quieren ayudar. Y dice como Israel, vamos a tirarles piedras a todos. Vamos a decirnos, vamos a decir. ¿Sí o no? Verso 20. Entonces David, para que vean que sus suposiciones estaban muy raras. Entonces David se levantó, diga conmigo, se levantó, se lavó, se hundió y cambió su ropa. Es decir, que David físicamente se renovó. Yo no voy a andar allí, yo David, con un pesar, con una cosa para que me tengan lástima, para que pobrecito el rey, sí, adulteró, hizo esto, lo otro, está pobrecito el rey.
vienen consecuencias. Clamé a Dios, le pedí, le rogué, ayuné para que no vinieran, pero ya él había determinado que iban a venir. Porque tú puedes hacer cosas que te han enseñado a hacer en la iglesia para librarte de problemas, pero también tienes que entender que la voluntad de Dios está por encima. La Biblia dice que si los hombres, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos terrenales, cuánto más Dios nos dará buenas cosas a nosotros. Pedid todo lo que necesitéis y Él te lo va a dar. Pero lo último dice, conforme a su voluntad. Tú le vas a pedir, pero no todo lo que le pidas te lo va a dar, sino lo que está alineado a su voluntad. Pedid, pero no recibid, porque pedís mal, dice la Biblia. ¿Cuándo pedimos mal? Cuando pedimos lo que Dios no espera que pidamos. No espera que pidamos. Mi hermano, pero que yo le pedí a Dios $10 para ayudar a ese muchacho que estaba necesitando algo, unas medicinas importantes, y no me las dio. Pero yo veo que a fulanito oró a Dios por la tontería que le regalaron un Nintendo, un jueguito, y a él sí se le dieron las cosas. Es que tú no sabes si los $10 que le vas a dar al muchacho se los va a gastar en droga. Y tú no sabes si ese niño cristiano con ese jueguito va a invitar a amiguitos y les va a hablar de la escuela dominical, lo que aprendió allá, y los niños van a recibir palabras. Tú no lo sabes. Parece, pero en los caminos del Señor, en los misterios del Señor, así pasan las cosas. Tú lo que tienes que es respetar. Me dijiste no es. Siempre te lo digo, algo que aprendí con dolor y lo acepté. Tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Eso es lo que vamos a tener, lo que es ni más ni menos. Lo demás, búscalo por tu lado, te lo va a dar el otro y te lo va a venir a cobrar. Y va a ser peor. Así que no nades en contra de la marea del Señor, porque te vas a encontrar con graves cambios. Entonces, fíjense, este proceso tan hermoso de David y todo lo feo que pasó, sí, se equivocó, pagó sus consecuencias, pero él buscó renovar en lo que su mente, su carne le dijo que tenía que renovar, guiado obviamente por la actitud correcta que el Espíritu Santo puso en su corazón. Y fíjense que viene y dice, después que cambió todo ese semblante, dijo, y entró a la casa de Jehová y adoró. Con un corazón, porque no es que dice ahí, hizo creer que iba a adorar. No. Si la Biblia dice que adoró, es porque genuinamente de corazón él adoró. Ahí está un hombre que hizo cosas terribles y perversas, que confesó tus pecados. Señor lo perdonó y inició un proceso de así es que se restauró una persona. No, pero si entonces tú hiciste algo malo, ¿verdad? Y en vez de empezar a renovarte tú en lo que tú puedas hacer, haciendo tu parte tú, que Dios va a hacer la de ti. Y entonces viene, no, voy a vivir una vida que adore, que agrade a Dios. En vez de eso, tú dices, no, sí, yo voy a poner de mi parte, ¿sabes? Pero entonces, delante de unos hacen una cosa, delante de otros hacen otra. Entonces, no tiene que ver ya con lo que hiciste, pero entonces fue otra cosa más que desagrada también a Dios. Y cuando vamos a ver, tienen un saco de cosas terribles por hacer. Y empieza el mismo. ¿Crees que la gente no sabe? ¿Crees que la gente no se entera? La gente se entera. Pero no porque están pendientes tuyo, viendo a ver qué hacen para que la voy a notar. No es porque están, te voy a dar captura en WhatsApp y ay, mira lo que montó aquí en el TikTok, págate, ya está, y hacen una carpeta así
de pruebas contra ti para destruirte cuando te vean. No, es porque Dios lo saca todo a la luz. ¿A dónde? A la luz. Lo saca todo. Es así, amigo. No los estoy amenazando, no los estoy manipulando, los estoy advirtiendo. Les estoy advirtiendo. Después, dice la Biblia, vino David a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Ya, vamos a pasar la página, comienza una nueva etapa de vida. Voy a restaurar. Y tomó todo con normalidad dentro de lo que cabe. Y le dejaron su siervo. Porque o sea, mi alma y este ahora, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunaba y lloraba y muerto él. Perdón, ayunaba y lloraba. Y ahora que él está muerto, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ya el niño ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Prácticamente, David dice lo que yo les comentaba temprano. Yo hubiese querido volver el tiempo atrás. Yo hubiese querido que esto no pasara. Pero pasó. Y ya me doy cuenta que por más que ayune, ore, lo haga, no puedo hacer retroceder las cosas. Ya tengo que asumirla y seguir adelante. Madurez, amado. Y entonces, ¿se acuerdan de que les dije que nuestras fallas pueden destruir también a los que nos rodean? Pero cuando nos restauramos, podemos bendecir a esos que estábamos perjudicando. Fíjense lo que dice, qué hermoso lo que dice la Biblia aquí en el verso 24. Y consoló David a Betsabé. Y la Biblia, miren cómo la llama ahora, su mujer. Ya no la mujer de Urias, David, porque ya el proceso pasó, porque ya la restauración comenzó, porque ya ahora las cosas son nuevas. Y miren si no es tan poderoso Dios para hacer de lo malo algo bueno, que con Betsabé David tuvo nada más y nada menos que a Salomón. ¿Y usted sabe todavía? ¿Usted sabe? Dice, David consoló a Betsabé, su mujer, empezó a enmendar su pecado. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz a un hijo. Como le digo, tomó la señal de que Dios le había restaurado. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Dios. Y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Dios. Miren, amados. Mucha gente dice, y hoy lo volví a escuchar, y me lo han dicho muchas veces, ¿cómo es posible que las iglesias del Señor estén llenas de gente que vive en pecado? Porque obviamente todos, acá, todos, fuimos señalados como pecadores. No es correcto que digamos todos somos pecadores, no. Fuimos señalados todos como pecadores. Ahora somos redimidos. No estamos en la condición de gentil, pagano, pecador. Pecamos, sí, porque somos imperfectos. Pero no podemos ser señalados como pecadores, sino como redimidos por Cristo. Eso es una cosa. Lo segundo es que aún siendo redimidos, podemos vivir en un constante pecado. Recordemos el hijo pródigo. Era hijo, se fue, tuvo un tiempo apartado, vivió toda la mundanalidad que pudo haber vivido, pero volvió en sí, volvió a su padre, se reconcilió y le restauró todo. ¿Verdad que sí? Conocemos la historia. Esa es otra cosa. Hay una tercera. Estuviste aquí mucho tiempo, te apartaste, viviste cosas que ni antes habías
nunca fuiste del Señor, nunca fuiste del Señor. Por eso es que Pablo aquí dice, tienes que persistir hasta el final, dejando ciertamente todo lo que queda atrás, metiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. El mismo Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, imagínense, el mismo Pablo con todo lo que dice, no es que lo haya alcanzado ya, pero sí, prosigo hasta el final, para morir como buen soldado con las botas puestas, hasta mi último día, hasta mi último aliento, hasta el final. Yo voy a creer fielmente, depender fielmente y predicar fielmente al Cristo que me redimió. Porque yo soy un redimido, yo voy a vivir como redimido. Amén. Gloria al Señor. Así que yo a esos líderes, y con esto ya cierro, que me dicen, Dios mío, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor sea así? Me desanima ahí, no, el cambio de iglesia. Todas las iglesias hay pecado. Gloria a Dios que el Señor nos saca a la luz para que podamos combatir. Nos entristecemos por las personas que andan en eso, pero gloria a Dios que el Señor nos saca a la luz, porque eso quiere decir que ya nos está mostrando con qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Y no te desanimes, mi hermano, mi hermana. Me aconsejan que me vaya a la iglesia, porque ¿cómo voy a estar yo yendo a una iglesia donde estoy rodeado de ellos? No te preocupes. Mira lo que dice, y con esto cierro. Romanos 5, 20 y 21 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué reina? La gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Estamos llenos de pecado? No, estamos decepcionados quizás de algunos, no sé, preocupados porque la iglesia se puede ir a pique. No te preocupes, porque si en la iglesia abunda el pecado, dice la palabra que sobreabunda la gracia maravillosa de Dios. Pónganse de pie. Yo sé que hay un poquito de calor, ya estamos terminando. Vamos a orarle al Señor. Y si tú, mi hermano, mi hermana, joven, anciano, algunos, tú crees que hay cosas que tú tienes que entregarle al Señor para ser libre, para comenzar un proceso de restauración con Dios, para que libremente puedas resplandecer por fuera y principalmente por dentro y adorar con libertad, verdadera adoración al Señor, pues entonces vamos a que le presente esa falla a Dios y que Él comience su obra. No endurezcas tu corazón, entrégalo para que el Señor lo moldee conforme a su voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por este mensaje, gracias por este tiempo, Señor. Era necesario que nosotros podamos hablar estas cosas conforme a tu palabra, Señor. No con filosofías huecas de hombre, no con opiniones personales, Señor. No, Señor, con una u otra estrategia de manipulación. No, Señor, con tu verdad por delante, creyendo que tú obras y que esta palabra no vuelve vacía, Señor, sino que penetra hasta donde tenga que llegar y renueve desde adentro hacia afuera, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Pídale perdón al Señor. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, Señor, por ofenderte.
Perdónanos por ofender a otros, Señor. Ayúdame, Señor, a restaurar mi camino. Yo quiero tomar el camino de la bendición y no el de la maldición. Yo quiero, Señor, agradarte. Yo quiero que tú seas feliz cuando me veas y puedas decir, como dijiste de David, un hombre, una mujer conforme a tu corazón, Señor. Yo no sé cómo tengo el corazón, porque mi corazón es engañoso. ¿Cómo lo puedo conocer? Pero tú sí lo conoces, Señor. Examíname, perdóname y vuélveme, Señor, ese gozo de tu bendita, poderosa y real salvación. Gracias, Señor, porque tú restauras mi vida. Gracias, Señor, porque hoy es un comienzo de muchas cosas buenas. Gracias, Señor, porque lo que tenía que pasar pasó y van a seguir pasando cosas para que yo pueda ser bendecido, Señor. Y tú cumplas tu propósito en mi vida. Oramos por la iglesia, Señor. Bendecimos la iglesia. Esta es una iglesia, Señor, que te ama, que te busca, que te quiere. Y tú no la vas a dejar sola, Señor, sino que la afianzarás y la harás cada día más firme y sólida, Señor, porque está fundamentada sobre la roca que eres tú, Cristo. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos, Dios, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias.